El esposo descubre que su esposa entra al bosque cada noche. Al seguirla la escena es realmente escalofriante. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Alejandro Martín siempre había sido considerado un hombre afortunado. Un trabajo estable en una empresa de diseño de interiores en Zaragoza, una casita de madera encantadora al borde del bosque Monte Oscuro, y una esposa, Lucía, dulce, callada, reservada, pero que siempre le regalaba una sonrisa suficiente para calmarlo tras un día agotador. O al menos, esa era la imagen que todos veían. Todo empezó a cambiar hace 2 años, después del primer aborto espontáneo de Lucía. Sin una causa clara, los médicos dijeron, estrés psicológico. Lucía aseguró que estaba bien, pero Alejandro sabía que ya no era la misma. ¿Te acuerdas que te dije que quería tener un gato?, le preguntó ella una vez, mientras desayunaban junto a la ventana. La luz del sol atravesaba el vidrio, iluminando el tazón de sopa de frijoles rojos que ella había preparado. Sí, cuando estudiabas en Sevilla. Creo que ya no quiero. Los gatos ensucian la casa. Está bien, puede ser más adelante. No, tampoco más adelante. La respuesta fue tan seca que Alejandro se quedó paralizado unos segundos. Miró el rostro de Lucía. No había enojo, ni cansancio, pero estaba vacío. Sus ojos marrones, que solían brillar con vida, ahora eran tan quietos como un espejo. Ella solía mirar hacia el bosque. Al principio pensó que simplemente estaba triste. Pero poco a poco, los detalles más pequeños empezaron a quitarle el sueño. Una noche a principios de marzo, descubrió las botas de montaña de Lucía guardadas al revés en el trastero. Las suelas aún tenían barro, pero no olían a la tierra húmeda del jardín. Era otro olor, uno ahumado, como madera mojada quemándose lentamente. Cuando le preguntó, Lucía solo respondió con frialdad. Debe ser el humo que viene de la casa del vecino. Alejandro no supo qué decir. El vecino más cercano era el señor Esteban y su esposa Graciela, una pareja de ancianos que vivía a más de 500 metros, criaban conejos y cultivaban uvas. Esteban casi nunca encendía fuego, salvo para asar carne en fiestas. Otra mañana, notó que el despertador estaba cambiado de hora. Siempre lo ponía a las 7 de la mañana, pero ese día sonó a las 5:40 de la mañana. Lucía ya se había levantado y había limpiado la cocina, al menos eso dijo ella. Pero parecía que no había cocinado nada. Las ollas estaban limpias y en el suelo cerca de la puerta trasera había huellas secas de barro. Debí tropezar medio dormida y tiré un poco de tierra, dijo ella, sin mirarlo a los ojos. Lucía había empezado a mentir. No de manera torpe, sino como quien repite frases ensayadas, como si las verdades hubieran sido estranguladas dentro de su garganta. Alejandro intentó contenerse. Tal vez era por la pérdida del bebé. Tal vez no se había recuperado. Pero, ¿por qué después de 2 años no había señales de mejoría? No era depresión, era ausencia. Estaba allí, pero como un caparazón. Le contó lo que pasaba a su mejor amigo Sergio, colega de trabajo y excompañero de Lucía en la secundaria. Tal vez sigue lidiando con un tipo de dolor que tú no entiendes, dijo Sergio, girando la taza de café entre las manos. ¿Has pensado en llevarla con un psicólogo? Lucía odia los hospitales, Alejandro suspiró. Además, no está enferma. Se levanta temprano, cocina, riega las plantas, lee. Es solo que, es como una actriz en una obra de teatro cuyo guión no entiendo. Desde ese día, Alejandro empezó a observar más. Lucía se iba a la cama temprano, pero no dormía. Fingía respirar profundamente. A veces él se despertaba en medio de la noche y encontraba la almohada a su lado vacía. Ella decía, bajé a tomar agua. Pero no había ningún vaso mojado por la mañana. Una noche, se despertó cerca de las 3 de la mañana y la vio de pie junto a la ventana, mirando fijamente al bosque. Inmóvil. ¿Lucía? Llamó. Ella giró, sobresaltada como si la hubieran atrapado. No puedo dormir, respondió. ¿Hay algo que te preocupe? No. ¿Estás segura?
Ella sonrió, una sonrisa mecánica, torcida. Te estás preocupando demasiado, Alejandro. Esa frase lo dejó en silencio. No por el contenido, sino por el tono. La voz era monótona, sin emoción. Como si alguien estuviera imitando a Lucía, no como si fuera realmente ella. Al día siguiente, Alejandro fue a visitar a los padres de Lucía, don Reyes y doña Teresa. Vivían en un pueblo cercano, a solo 15 minutos en auto. ¿Cómo está Lucía últimamente?, preguntó doña Teresa, después de servir el té. No lo sé, últimamente está muy extraña. Don Reyes frunció el ceño. ¿Sigue yendo a misa los domingos? No. ¿Sigue leyendo? Sí, pero ya no novelas. Ahora son libros de medicina, psicología y crímenes históricos. ¿Qué dices? El ceño de don Reyes se profundizó. Hay uno, sobre secuestros de estudiantes en Argentina. Doña Teresa le tomó la mano a Alejandro. ¿Te ha dicho algo sobre eso? No, solo que lo lee para entender. ¿Cómo persiste el rencor a través del tiempo? El ambiente se volvió tenso. Don Reyes carraspeó. Lucía solía ser la mejor alumna de su clase. Pero después de perder la beca universitaria, ya no fue la misma. Siempre callada, siempre con ira, pero sin gritar jamás. Solo, se encerró en sí misma. Alejandro asintió. Conocía esa historia. Lucía había intentado entrar a la Universidad de Madrid, y casi consiguió una beca muy prestigiosa para estudiantes del campo. Pero el resultado cambió de manera sospechosa. Nadie investigó. Ella dejó la ciudad y volvió al pueblo. Creo que nunca superó eso, dijo Alejandro. Doña Teresa apretó la mano de su esposo, con lágrimas en los ojos. Lo perdió todo desde entonces. Esa noche, al regresar a casa, Alejandro vio a Lucía arreglando flores en la cocina. Con manos delicadas colocaba orquídeas blancas en un jarrón de porcelana. Estaba tan tranquila como siempre, el cabello recogido, un suéter marrón claro. Pero bajo la luz amarilla, su rostro se veía más delgado, las ojeras más oscuras. Seguía siendo hermosa, pero con una belleza extraña. Sé que hoy fuiste a ver a mis padres, dijo ella sin voltear. Estoy preocupado por ti. No te preocupes. Estoy bien. No estás bien, Lucía. Te levantas a las 2 de la mañana, sales de casa, escondes ropa sucia, cambias la hora del despertador. ¿Me estás vigilando? La pregunta fue como una cuchilla. Su voz no era alta ni cortante, pero transmitía un frío penetrante. Alejandro guardó silencio unos segundos. Yo, solo estoy preocupado. Lucía se giró. Sus ojos estaban serenos. No preguntes más. Hay cosas que no tienen respuesta. Solo aceptación. Alejandro tragó seco. Aquello sonaba como una advertencia. Como el cierre a toda duda. Pero al mismo tiempo, como la apertura a un abismo del que ya no podría escapar. Esa noche, la lluvia no era fuerte, pero sí persistente y helada, como si calara hasta los huesos. Alejandro despertó de repente, sin saber si fue por el golpeteo de la lluvia en el techo o por un ruido extraño en la planta baja. Miró el reloj, 2:57 de la mañana. La habitación junto a la suya estaba oscura. Lucía no estaba allí. Se incorporó y caminó en silencio hacia la ventana. La cortina estaba apenas entreabierta, y a la tenue luz del porche trasero, alcanzó a ver una silueta femenina. Alguien con un impermeable oscuro, caminando hacia el bosque. Llevaba la cabeza baja, avanzaba rápido. Las botas golpeaban el suelo con un sonido pesado y húmedo. Alejandro se quedó paralizado. El corazón le latía con fuerza. Parte de él quería llamarla. Pero otra parte, más fuerte, le decía que guardara silencio. Que observara. No volvió a dormir esa noche. A la mañana siguiente, en la cocina, Lucía actuaba como si nada hubiera pasado. Estaba cortando naranjas, preparando jugo como siempre. ¿Te levantaste temprano?, intentó tantear a Alejandro. No, dormí hasta que tú te despertaste, respondió sin levantar la vista. Me desperté a las 3. No estabas. Ella se detuvo medio segundo.
Luego, giró y sonrió. Debí bajar a darle de comer al gato. Alejandro parpadeó. ¿Gato? Sí, uno callejero. A veces viene a la puerta de atrás. Le dejo algo de comida. Lucía, nosotros no tenemos gato. No lo tenemos, pero me da lástima. Alejandro no respondió. La conversación terminó abruptamente, como una cuerda cortada de golpe. Pero lo vio con claridad. No era una excusa dicha al azar. Era una mentira pronunciada con fluidez, como si Lucía la hubiera preparado desde antes. Empezó a fingir que dormía cada noche. Y casi todas las noches, a la misma hora, Lucía desaparecía. La tercera noche, colocó su celular en modo grabación bajo el mueble de la cocina. Después de que Lucía saliera, se quedó inmóvil en la oscuridad, el corazón latiendo con fuerza, imaginando decenas de escenarios. Solo cuando escuchó cerrarse suavemente la puerta trasera, soltó el aliento que había estado conteniendo. A la mañana siguiente, escuchó la grabación. Al principio, solo se oían pasos, lluvia tenue, el sonido suave de la puerta al abrirse. Pero luego, ¡zas! ¿Una cadena? ¿O una cuerda arrastrándose? Después, un candado. Y luego, un gemido muy leve. Difuso, como el sonido de alguien tratando de contener un grito. Alejandro se detuvo, las manos sudorosas. Rebobinó y volvió a escuchar esa parte varias veces. No era un gato. Imposible. Llevó la grabación para que Sergio la escuchara. Suena como. Metal frunció el ceño Sergio. ¿Estás seguro de que Lucía no esconde algún animal? Alejandro negó con la cabeza, frustrado. No hay señales de eso. Y ese gemido. Los animales no suenan así. Es un ser humano. ¿Y si hay alguien viviendo en el bosque ilegalmente? ¿Un vagabundo? Entonces, ¿por qué Lucía va allá cada noche? Sergio quedó pensativo. Creo que debería seguirla. No hay otra forma. La sexta noche, Alejandro se armó con su celular, una linterna pequeña y una navaja de bolsillo que nunca pensó tener que usar. Se puso un impermeable, esperó a que Lucía saliera como siempre, y la siguió en silencio. El bosque monte oscuro estaba húmedo y helado. Los árboles densos, las raíces entrelazadas como manos retorcidas. El suelo bajo sus pies era fangoso y blando. Lucía caminaba delante, a unos 20 metros, sin saber que la seguían. No llevaba linterna, pero parecía conocer cada paso, cada curva, como si ese lugar ya formara parte de ella. Alejandro contuvo la respiración al verla detenerse frente a un gran matorral. Ella se agachó, apartó unas ramas con espinas y se adentró. Él esperó unos minutos, luego avanzó sigilosamente. Detrás del matorral, una cabaña de madera improvisada, construida con tablones viejos, inclinada sobre un pequeño declive. No tenía ventanas, solo una rendija en una tabla rota, apenas suficiente para ver hacia adentro. Alejandro acercó el rostro a la madera, y su corazón casi se detuvo. Lucía estaba arrodillada junto a un hombre. El cuerpo del hombre era extremadamente delgado, con ropa harapienta. Sus extremidades estaban atadas con cadenas a una estructura de madera. La luz tenue de una lámpara de aceite iluminaba su rostro sucio, con barba larga y ojos vacíos. Lucía le daba de comer. Una cucharada de una sopa aguada. Su mano temblaba ligeramente, pero su rostro era sereno. Come, susurró. No querrás morir de hambre. No voy a dejar que mueras tan fácil. Alejandro abrió la boca pero no pudo hablar. De la cabaña salía un olor nauseabundo, humedad, excremento humano y metal oxidado. El hombre gimió débilmente. Lucía se inclinó hacia él y le susurró más bajo. ¿Te acuerdas de mí? No hubo respuesta. Soy la niña cuya vida destruiste. Alejandro sintió como si alguien le hubiera golpeado el pecho. Se giró de golpe, tropezó con una raíz y cayó al suelo. El corazón le martillaba, sudaba frío. Se levantó a duras penas y corrió de regreso por el mismo camino, tropezando una vez más. Sus manos y rodillas sangraban. Al llegar a casa, cerró la puerta, se apoyó contra la pared y jadeó con acento agudo.
Aquella casa, que antes era su refugio, ahora le parecía una jaula. No sabía si debía sentir miedo, ira o dolor. Sus emociones estaban revueltas, y no podía distinguir qué era real y qué no. A la mañana siguiente, Lucía actuó como siempre. Le preguntó si quería café o té. Él no respondió. Ella igual sirvió el té, arregló flores, encendió la radio para escuchar las noticias. Cuando Sergio lo llamó para preguntar cómo iban las cosas, Alejandro solo dijo una frase. Ella tiene a alguien prisionero. Un hombre, en el bosque. Sergio guardó silencio un momento. ¿Estás seguro? Lo vi con mis propios ojos. Sé que ese hombre está atado, no puede moverse. Lucía lo alimenta como si fuera un animal. ¿La policía? Alejandro apretó el teléfono. Si denuncio, arrestarán a Lucía. Pero no entiendo. ¿Por qué lo hace? ¿Quién es ese hombre? Sergio calló. Luego susurró. ¿Y si es el que le hizo algo a Lucía hace años? Alejandro nunca lo había pensado. Pero esa pregunta comenzó a repetirse en su mente como un eco interminable. Esa noche, mientras veían una película juntos, Lucía dijo de repente. ¿Qué piensas del castigo? Alejandro la miró. ¿A qué te refieres? A cuando la justicia no existe. Cuando la ley no hace nada. ¿Tiene alguien derecho a castigar por sus propias manos? No respondió Alejandro sin dudar. Nadie tiene derecho a encerrar a otro. Lucía asintió, como si él solo hubiera dicho parte de la verdad. Yo pienso que si alguien destruyó la vida de otra persona, y nunca pagó por ello, tarde o temprano, alguien se levantará. Lo dijo como si repitiera algo que había leído o memorizado. No era una reflexión espontánea. Alejandro no respondió. Bebió el vaso de agua de un trago, sintiendo que dentro de su pecho se acumulaba un volcán a punto de estallar. Esa frase era una confirmación. Una chispa encendida en medio del caos que crecía dentro de él. Alejandro nunca pensó que pudiera vivir en una realidad tan distorsionada. Sentir que compartía su hogar con una desconocida era una crisis silenciosa. Ya no podía dormir. Cada sonido leve por la noche le parecía amplificado, cada mirada de Lucía teñida de pesadilla. Necesitaba estar seguro, una última vez. ¿Y si todo lo que vio era un delirio? ¿Y si Lucía solo cuidaba a un vagabundo? ¿Alguien perdido en el bosque? No, imposible. Al día siguiente, pidió una semana de permiso en el trabajo. ¿No te sientes bien?, preguntó Lucía al verlo regresar a casa al mediodía. Solo estoy cansado. Quiero descansar un poco. ¿Te preparo sopa? No hace falta. La respuesta sorprendió a Lucía, pero no preguntó más. Solo sonrió y se fue a la cocina. Como si ya estuviera acostumbrada al creciente distanciamiento de su esposo. Alejandro se quedó inmóvil en el sillón del salón, con las manos sobre las piernas, la mirada fija en la ventana, hacia el bosque de ramas húmedas y verdes. Pensó en la primera vez que caminaron juntos por Monte Oscuro. Lucía le había tomado la mano con fuerza. Sonrió, contó historias de cuando era niña, recogiendo hojas secas, atrapando mariposas, y escapándose de la escuela solo para llorar en el bosque. ¿Por qué llorabas?, le preguntó él entonces. Porque me di cuenta de que la justicia es una fantasía. En ese momento, él pensó que bromeaba. Alejandro pasó toda la tarde preparando todo con cuidado. Una linterna potente, una cámara mini comprada por internet meses atrás, una tarjeta de memoria nueva. La colocó en la rendija de madera en la cabaña que había descubierto. La escondió bien, no dejó rastro. Lucía no lo sabría. Esa noche, volvió a seguirla. Esta vez, salió antes que ella, para adelantarse en vez de ir detrás. Tomó un sendero que bordeaba la ladera este, siguiendo un camino viejo que los cazadores solían usar. Lo conocía porque lo había recorrido con Carlos, el primo de Lucía, hacía 2 años. Carlos se había mudado a Huesca y ya casi no se mantenían en contacto. Cuando estuvo cerca del lugar, Alejandro apagó la linterna y se agachó como un soldado explorador. El viento silbaba suavemente entre las ramas,
trayendo consigo el olor de la podredumbre y un leve humo de ceniza. Lucía apareció justo como él había previsto, puntual, como si se tratara de un rito ya establecido. Llevaba un abrigo largo color gris ceniza y cargaba una bolsa de plástico negra. No llevaba luz, ni linterna. Abrió la cabaña, se inclinó y entró. Alejandro se pegó al tronco de un árbol, sin atreverse a moverse. Unos 10 minutos después, se encendió una tenue luz de lámpara de aceite dentro de la cabaña. Él miró por una rendija recién descubierta la noche anterior, no la antigua. Lucía estaba limpiando el rostro del hombre encadenado con un paño húmedo. Sus movimientos eran suaves, meticulosos. Debe estar limpio, dijo ella. No haga esto más difícil. No voy a dejar que muera, usted lo sabe. El hombre seguía sin responder. Solo respiraba con dificultad. Tenía una manta delgada sobre las piernas, y sus rodillas expuestas estaban llenas de heridas supurantes. Alejandro sintió la garganta cerrarse. ¿Se acuerda de mí?, preguntó Lucía de nuevo, esta vez en un susurro. Soy Lucía Campos, la estudiante que usted llamó al pizarrón durante el examen de prueba. Aquella a la que le cambió la nota solo para recibir un sobre de parte de la hija del director. Alejandro quedó inmóvil. Lo que oía era demasiado específico. Usted me hizo perder la beca para la Universidad Autónoma. ¿Se acuerda? Me faltaban solo 0.5 puntos. Pero la boleta fue modificada. Mis padres creyeron que mentí. Perdí todo. Juventud, honor, futuro. Lucía dejó el paño a un lado. Lo miró durante un largo rato. Pero ahora sí se acuerda, ¿verdad? El hombre movió los labios. Alejandro no pudo oír lo que decía. Solo vio una lágrima rodar por la mejilla huesuda y descompuesta de él. Lucía se levantó, abrió la bolsa de plástico. Dentro, un recipiente con sopa. Sacó una cuchara, sopló suavemente y se la llevó a la boca del hombre. No derrame más. No voy a limpiar de nuevo. No soy su sirvienta. Soy quien ejecuta. Alejandro no pudo más. Se dio vuelta, temblando. Quiso vomitar. Sentía el cuerpo cubierto de una capa de suciedad que no se podía quitar. Ya no reconocía a la mujer con la que había vivido 8 años. La mujer a la que había propuesto matrimonio en Valencia, durante aquel viaje de primavera. Esperó a que Lucía saliera de la cabaña y, con sumo cuidado, recuperó la tarjeta de memoria de la cámara. En el camino de regreso, caminó como un fantasma. A la mañana siguiente, Alejandro se sentó en su despacho, con las manos temblando al insertar la tarjeta en la computadora. El video apareció borroso, pero lo suficiente nítido como para ver todo. Cada gesto de Lucía al limpiar al hombre, al darle la sopa, sus palabras, su mirada. Un cuadro miserable, espantoso, sacado de una novela negra. Guardó el video en 3 lugares distintos. Una copia en un USB escondido bajo el sillón. Otra en un borrador de correo electrónico. Y la tercera en un disco duro externo, bajo llave en un cajón. Lucía entró a la habitación, tan tranquila como siempre. ¿Qué quieres comer hoy al mediodía? Alejandro se giró, forzando una sonrisa. Lo que tú quieras hacer. Ella sonrió, una sonrisa deslavada. Eres fácil de complacer. Por la tarde, Alejandro fue al café La Esquina, donde Carmen, una antigua compañera de Lucía, era dueña. Era una de las pocas personas con las que Lucía mantenía cierto contacto. Carmen empezó Alejandro, en voz baja, ¿sabes si algún profesor le hizo daño a Lucía en la secundaria? Carmen lo miró, sorprendida. ¿A qué te refieres? ¿A alguien que abusara de su poder? ¿Le causara algún perjuicio? Carmen frunció el ceño. Nunca se dijo nada, pero había rumores sobre Gaspar Roldán, el profesor de literatura. Decían que favorecía a las chicas ricas. Una vez, sus calificaciones fueron tan desequilibradas que varios perdieron la beca. Lucía estaba entre ellos. ¿Tú sabías lo de las notas cambiadas? Lo escuché, pero nadie podía probarlo. Todos tenían miedo de involucrarse. Alejandro apretó los puños. Así que era cierto.
Ese nombre no era una alucinación. No era una suposición. ¿Por qué lo preguntas? Carmen lo observaba con preocupación. Alejandro negó con la cabeza. Solo, quiero entender mejor a Lucía. Carmen asintió lentamente. Yo creo que, si alguien guarda odio por tantos años sin decir nada, puede enloquecer, o hacer algo, para sentirse en control. Alejandro salió del café con la sensación de que flotaba fuera de la gravedad. Todo a su alrededor parecía irreal, como dentro de una pesadilla sin fin. Comenzó a llover suavemente. No abrió el paraguas. Dejó que la camisa se empapara, el cabello pegado al rostro. Al llegar a casa, volvió a ver el video. Se detuvo justo en el momento en que Lucía limpiaba las heridas de Gaspar, el hombre encadenado en la cabaña. En ese instante, sus ojos ya no eran los de un ser libre. Eran los de una criatura sometida, castigada, pero que aún no comprendía el motivo. Alejandro se levantó, se miró en el espejo. ¿Quién vive en esta casa? ¿Quién duerme a su lado cada noche? ¿Y él, qué tipo de hombre era, al permitir que esto ocurriera ante sus ojos? Alejandro ya no podía comer nada. Cada vez que veía a Lucía con un tazón de sopa, colocándolo con ternura como siempre, solo podía imaginarla alimentando a ese hombre encadenado. Y esas palabras resonaban. ¿Se acuerda de mí? Yo soy la que usted destruyó. Esa frase estaba incrustada en su pecho, impidiéndole respirar profundamente. Por las noches, se acostaba inmóvil, dándole la espalda a Lucía. Escuchaba cómo ella se movía, el crujido de la almohada, y hasta sus murmullos cuando pensaba que él dormía. Una tarde, mientras Lucía iba al supermercado, Alejandro aprovechó la excusa de arreglar el trastero, para evitar sospechas. Bajó al sótano, un lugar que casi nunca visitaba. Lucía decía que allí solo había herramientas de jardinería y cajas viejas. La llave seguía colgada detrás del armario de la cocina. Cuando abrió la puerta del sótano, un aire frío lo envolvió. Encendió la luz y descendió por los escalones de madera que crujían. En una esquina, había un gran archivador metálico, asegurado con 3 candados. Tomó una palanca y golpeó cada parte. El eco hueco revelaba que las paredes estaban vacías. Solo quedaba el archivo. Usó una técnica sencilla de palanca para forzar los candados. Le tomó casi 10 minutos. Los seguros cedieron. Dentro, había decenas, cientos de expedientes de antiguos alumnos. Recortes pegados a mano, cada uno en una funda plástica, con nombre, calificaciones y fotos de la secundaria. Abajo, anotaciones en tinta roja, letra inclinada. Gaspar subió la nota de Camila, hija del director. Lucía bajó 0.5 en matemáticas sin razón aparente. Julián Ríos perdió la beca en 2009. Alejandro tomó 1. El corazón le latía con fuerza. Al final del montón, una fotocopia del registro interno de notas, junto con un correo impreso del subdirector dirigido a Gaspar. Decía claramente, modificar nota de Lucía Campos. Sin justificación, orden de arriba. Era la prueba que Lucía había conservado durante años. En silencio, con paciencia, no era locura, no era un impulso, era un plan. Alejandro apretó los dientes. Siguió buscando, al fondo del archivador, una memoria USB envuelta en cinta adhesiva, etiquetada simplemente, Archivo Gaspar. La llevó al despacho y la conectó al computador. Apareció una carpeta, fechas que se extendían durante el último mes. Cada archivo era un video grabado por la cámara instalada en la cabaña. Primer video, Gaspar, aún lúcido, le gritaba a Lucía. Estás loca, te voy a denunciar. Suéltame, no sé quién eres. Lucía estaba de pie frente a él, las manos a la espalda, el rostro helado. Debería recordar, yo era la mejor alumna de la clase. La que apostó todo su futuro a una beca que usted destruyó. Por un sobre barato. Gaspar insultaba, se retorcía, pero las cadenas lo mantenían inmóvil. La ley no hizo nada con usted, Lucía continuó, con voz neutra. Yo sí lo haré. Siguiente video,
Quinto día. Gaspar, sucio, llorando, suplicando por agua. Lucía servía un vaso, lo colocaba fuera de su alcance y decía: si confiesa, se lo doy. Día 12. Gaspar había empezado a tener diarrea, y las llagas en sus piernas se habían extendido. Lucía escribió en una pizarra blanca: día 12, disminución de resistencia, colapso emocional. Día 20. Gaspar ya no hablaba, solo miraba al techo, con los ojos vacíos. Alejandro vomitó en el acto. Corrió al baño, se arrodilló junto al inodoro, agarrándose del borde como si temiera caer a un abismo sin fondo. Lo que había visto no era solo una prueba de un crimen, era el reflejo de una mujer que alguna vez fue dulce, amante del arte, de la cocina y de los libros, y que ahora era una carcelera, cruel y meticulosa. Cuando Lucía volvió, ya estaba oscureciendo. Alejandro se secó el rostro y trató de mantener la calma. ¿Tienes hambre?, preguntó ella al colgar su abrigo. No, compré esas galletas que te gustan. No quiero comer. Lucía lo miró, más de lo habitual. Pero luego asintió levemente, sin hacer más preguntas. Esa noche, no fue al bosque. Alejandro lo supo porque no durmió. Estuvo despierto hasta las 4 de la mañana, con los ojos abiertos, escuchando el tic-tac del reloj como cuchilladas constantes en sus nervios. A la mañana siguiente, habló. Lucía. Sí, estuve en el sótano. Lucía se detuvo. ¿Viste qué? El USB, los archivos, los videos. Ella colocó el vaso de agua sobre la mesa, lentamente. Muy lentamente. ¿Ya lo viste todo?, preguntó en voz baja. Todo. Ah, Gaspar, lo que le estás haciendo. Lo documentaste, día por día. Lucía no evitó su mirada. Se sentó frente a él, cara a cara. No iba a ocultártelo para siempre, dijo. Pero no pensé que lo verías tan pronto. Lucía, estás reteniendo a una persona. Estás haciendo algo inaceptable. ¿Inaceptable para quién?, respondió. Para la moral, para la ley, para la humanidad. Lucía sonrió levemente, no con burla, sino con tristeza. Ese hombre vivió libre más de 10 años, Alejandro. Mientras yo tenía que limpiar casas, ser ignorada, perder cada oportunidad. Grité, nadie escuchó. Escribí a la escuela, nadie contestó. La prensa no publicó. Hice todo por el camino correcto. Pero no eres un juez. No, soy una víctima. Y nadie hizo nada. Alejandro se levantó, golpeó la mesa con fuerza. Eso no es justicia. Eso es una jaula. Te estás destruyendo a ti misma. Lucía lo miró de frente. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz seguía serena. ¿Sabes cuántas veces pensé en suicidarme? Pero no lo hice, porque pensé, si el mundo no va a corregirse solo, al menos yo debía intentarlo. Tenía que recuperar algo, por esa juventud que me robaron. Alejandro no supo qué responder. No sabía qué dolía más. La verdad desnuda o darse cuenta de que había sido testigo mudo de la caída de la mujer que amaba hacia una oscuridad invisible durante años. ¿Por qué grabar los videos? ¿Por qué escribir cada día? Lucía bajó la mirada y susurró. Porque si algún día muero, al menos sabrán por qué. Alejandro quedó helado, el corazón se le encogió. La rabia se disolvió en un dolor frío, punzante. Ya no eres tú, Lucía dijo con voz ronca. Ella levantó la cabeza. Sus ojos, aunque rodeados de ojeras, brillaban con lucidez. No, Alejandro, sigo siendo yo, solo que, por fin hice algo que nadie más se atrevió a hacer. No hubo lágrimas, no hubo gritos, solo una calma aterradora, la de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Y Alejandro comprendió. Ese matrimonio ya no se sostenía sobre el amor, sino sobre un abismo inmenso entre dos personas que ya no creían en el mismo mundo. A la mañana siguiente, Alejandro salió de casa cuando Lucía apenas comenzaba a limpiar la cocina. Dijo simplemente, necesito dar un paseo. Lucía asintió, sin preguntar nada. Su silueta se desdibujó tras la ventana, borrosa entre la neblina matutina. Pero no fue a ningún lado.
Dio una vuelta y volvió por la puerta trasera, silencioso como un fantasma. Esta vez, no era por curiosidad. Era por miedo, un miedo que le calaba la piel. Lucía no solo había secuestrado. Había planeado, supervisado, y quizás, hecho más aún. El garaje fue su primer objetivo. Abrió el maletero del viejo Renault Clio que Lucía usaba cada semana para ir al supermercado, o a la biblioteca del pueblo. Debajo, encontró una caja de plástico negra, pesada y sellada. La abrió. Dentro había un alicate, guantes de goma, bridas plásticas, cinta adhesiva gruesa, desinfectante, alcohol, y un pequeño paquete que parecía contener pastillas para dormir. Cada objeto estaba ordenado como herramientas de trabajo. Alejandro respiró hondo. Sus manos temblaban. Al lado, había una libreta de tapas rotas. La abrió, eran notas detalladas. Día 4 resistencia fuerte, pero sin arma. Día 10 ayuno. Forzado a comer con cuchara. Digestión estable. Día 16 confusión, empieza a suplicar. Cada día marcado con tinta roja gruesa. Como si fueran tareas, o rituales. Cerró el maletero con un nudo en el estómago. Esto ya no era un impulso. Lucía había estudiado, documentado y organizado todo como un experimento humano. Luego bajó al sótano. Esta vez, buscó entre unas cajas viejas marcadas, cosas de la boda, que él nunca había revisado. En una caja de cartón deteriorada, encontró un viejo álbum. No había fotos de boda, ni flores, ni vestido blanco. Solo imágenes escolares, fotos de grupo, recortes de periódicos locales, fotos de Lucía sentada en primera fila, ojos brillantes, sonrisa viva. Y entre ellas, fotos de un hombre, Gaspar Roldán. Lo mostraban en su escritorio de profesor. Otra con el director. Una más, dándole la mano a una estudiante Camila, la hija del director con una frase escrita en rojo abajo. La mano que destruyó mi futuro. En un sobre delgado, Alejandro halló varias copias de documentos oficiales. Nombramientos, resultados de becas, la boleta de Lucía anulada. Un papel tenía una cruz roja encima y la frase garabateada. Se ríen sobre mis lágrimas. Alejandro se desplomó en el suelo, el corazón golpeando su pecho. Cada prueba era como una piedra más rompiendo la imagen que tenía de su esposa, silenciosa, gentil, cuidadosa. Nunca imaginó que ella pudiera guardar tal rabia por tantos años, alimentarla en secreto, hasta que estallara. No se detuvo, fue al mueble de madera en el rincón del sótano, donde Lucía solía decir, solo hay libros de cocina viejos. Pero allí encontró un disco duro externo, con una nota escrita a mano con marcador. Abrir solo si ya no estoy viva. El corazón le retumbaba. Con manos temblorosas, conectó el disco al portátil. Apareció una carpeta llamada Archivo del Dolor. Dentro, una serie de videos largos. No eran de la cabaña en el bosque, sino grabaciones hechas por la propia Lucía. Muchos clips la mostraban frente a la cámara, sin maquillaje, con el rostro demacrado, los ojos hinchados y rojos. Video 1. Empecé a grabar para no olvidar quién soy. Video 2. Él sigue viviendo como si nada. Compra pan en la tienda cerca de la escuela. Sonríe a sus nuevos alumnos. Mientras yo, todos los días, pienso en la muerte. Video 7. Nadie me creyó. Me dijeron, no es para tanto, solo es una beca. Pero para mí, era toda mi vida. Alejandro estaba pegado a la pantalla, cada palabra de Lucía era como una bofetada que le rompía el rostro. No era alguien fuera de sí. No era una persona con un trastorno. Lucía hablaba con claridad, con dolor, pero con total control. Su voz era constante, desesperada, como una sentencia escrita en silencio durante años. Al final de la carpeta, había un video más largo, fechado un mes atrás. Lucía miraba a la cámara, vestida de negro. Decía, mañana llevaré a Gaspar a la cabaña. Ya tengo todo preparado. Nadie lo sabe. Alejandro, si estás viendo este video,
significa que he ido demasiado lejos o que ya no puedo regresar. Alejandro apretó el borde de la silla. Esa frase lo nombraba directamente. No había ira, no había reproches. Solo un mensaje de alguien que se estaba perdiendo en la oscuridad, sabiendo que estaba cometiendo un error, pero sin encontrar el camino de regreso. Se quedó ahí, inmóvil, la mano sobre el ratón, pero sin moverse. La noche ya había caído sin que se diera cuenta. Afuera, empezó a llover suavemente. El timbre sonó de pronto, agudo y estridente en medio del silencio. Alejandro dio un sobresalto, apagó el computador, se levantó y subió. Abrió la puerta y allí estaba Esteban, el vecino mayor, con el rostro arrugado pero firme. Perdón la molestia, dijo con su acento aragonés marcado. He visto a tu esposa caminando por el bosque varias noches seguidas. Y con esta lluvia, me preocupé. Alejandro tragó saliva. Gracias, señor Esteban. Hablaré con ella. Esteban asintió, se disponía a irse, pero se detuvo de repente. Ah, también he oído aullidos o algo raro desde allá. Pensé que era un perro salvaje. Pero suena extraño. Alejandro esbozó una sonrisa torcida. Quizás sea un zorro. Por aquí suelen aparecer por la noche. Esteban lo miró por 2 segundos más, luego asintió despacio. Ojalá sea eso. Cuando el anciano se marchó, Alejandro se quedó quieto en la puerta. ¿Aullidos? Tal vez Gaspar se había vuelto loco. O estaba desesperado. Volvió adentro, subió lentamente hasta la habitación. Lucía ya había regresado, estaba en el baño cambiándose de ropa. Alejandro escuchaba el agua correr, los ganchos de metal golpear los azulejos suavemente. Se sentó en la cama. No encendió la luz. No dijo nada. Solo miró al techo. Todo se venía abajo, pero lo más terrible era que ya no sabía si él seguía siendo un simple espectador. Había guardado silencio demasiado tiempo. Había sospechado, había descubierto, pero no había actuado. Y ahora, su silencio también era parte de esa jaula. Lucía salió del baño, con el cabello aún mojado, una toalla fina sobre los hombros. Lo vio sentado erguido en la cama, con las manos sobre las piernas, la mirada perdida. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, como si aún siguiera actuando su papel de esposa atenta. Alejandro no respondió de inmediato. Solo respiró, hondo, con cansancio. Ya sé que lo sabes, dijo Lucía, acercándose y sentándose en la silla frente a él. No tenemos que fingir más. Él la miró. ¿No te arrepientes? Lucía negó con la cabeza. No, acabas de confesar que secuestraste a una persona. Que lo has tenido encerrado 1 mes. Lo maltrataste, lo grabaste, lo documentaste como un experimento. ¿Y no ves que está mal? Ella apretó las manos, sin desviar la mirada. No lo veo mal para mí. Para la ley, tal vez sí. Pero yo, no me arrepiento. ¿Escuchas lo que estás diciendo? Alejandro apretó los dientes. Es un ser humano, Lucía. Un ser humano. ¿Y crees que él me vio como una humana cuando me quitó la beca para beneficiarse? Respondió ella con voz grave, tranquila, como agua estancada en un pozo profundo. Él sonreía en la ceremonia de premiación. Mientras yo me sentaba en casa, escuchando a mis padres gritar, leyendo la carta de rechazo. Luego hice las maletas, dejé Madrid, y nunca más regresé. Alejandro se levantó, fue hasta la puerta y se detuvo. Entiendo que sufriste, pero eso fue hace más de 10 años. Intentaste seguir adelante, ¿no? Construimos una casa, una vida. No puedes cargar con ese odio para siempre. Lucía levantó la vista. Sus ojos estaban inquietantemente serenos. Porque tú no sabes lo que es una injusticia sin nombre. No puedo olvidar, porque nadie le pidió cuentas a él. Cada quien sobrevive como puede. Yo elegí esta forma. ¿Tu forma es convertirte en una criminal? Mi forma es hacerle probar una mínima parte del ahogo que me acompañó toda mi juventud. Alejandro retrocedió, chocando con el mueble. Respiraba con dificultad. La cabeza le zumbaba. ¿De verdad crees que puedo estar de tu lado, Lucía? Ella no respondió.
Lo miró largo rato, luego dijo, con un susurro. No, sé que no puedes. Un silencio espeso llenó la habitación. Entonces Lucía esbozó una sonrisa leve. Sin sarcasmo, sin amargura, solo la resignación de quien ya conoce el final. ¿Quieres saberlo todo?, preguntó. Alejandro asintió. Temblaba, pero no pudo detenerse. Lucía se levantó, fue al estante, sacó una pequeña caja de madera y la abrió. Dentro había varias fotos antiguas, una hoja amarillenta y una carta escrita a mano. Las desplegó sobre la mesa. Esta es la hoja original de calificaciones. La fotocopié en secreto antes de que la escuela la recogiera. Mi nota real fue 9.8. Pero en la boleta oficial aparecía como 8.1. Y esta es la carta de rechazo de la Fundación Aranda. Alejandro tomó la carta. La tinta estaba desvanecida, pero aún legible. Lamentamos informarle que no cumple con los requisitos para la beca interna. Lucía señaló la última línea. Basado en los resultados académicos finales proporcionados por la institución. Presenté una apelación, continuó ella. Dijeron que no había error. Nadie investigó. Mi padre me llamó estúpida por presumir antes de recibir el resultado. Mi madre lloró 3 días. Y luego, me obligaron a dejar los estudios. Me mandaron al pueblo, a trabajar en la cocina de un restaurante. Respiró hondo y prosiguió, como si recitara un antiguo rito. ¿Sabes cómo se siente eso, Alejandro? Ser obligada a fracasar. Ser marcada como una soñadora delirante. Incluso Carmen, mi mejor amiga, me dijo, no hagas escándalo. ¿Y Gaspar? Recibió un reconocimiento. Lo ascendieron a asesor de literatura. Se compró un coche nuevo. Alejandro dejó el papel sobre la mesa. Tenía los ojos enrojecidos. Pudiste denunciar, usar los videos como pruebas. Escribir un artículo, sacarlo a la luz. ¿Por qué? ¿Por qué encerrarlo como a un animal? Porque no quería verlo en la televisión llorando, siendo perdonado, publicando un libro llamado, Yo también me equivoqué. No quería que tuviera la oportunidad de ser la víctima. Quería que se quedara en silencio. Sin excusas. Sin salida. En ese momento, Alejandro sintió que algo dentro de él se quebraba. ¿Alguna vez quisiste tener hijos?, dijo, sin pensarlo. Intentamos, soñamos, y cuando perdimos al bebé, empezaste a cambiar. Ahora entiendo por qué. Lucía bajó la cabeza. Cuando perdí al bebé, sentí que por segunda vez me quitaban algo sagrado. Pensé que si nuestro hijo creciera algún día y me preguntara, «Mamá, ¿alguna vez soñaste?», yo tendría que responder, «Sí, pero me lo robó alguien». Se secó una lágrima que acababa de deslizarse por su mejilla. Por primera vez en meses, Alejandro la vio llorar. No con rabia, no con odio, sino con agotamiento. No sé dónde detenerme, Alejandro susurró. He llegado demasiado lejos, y ya no sé cuál es el camino de regreso. Alejandro se acercó y puso su mano sobre su hombro. Le temblaba la mano, y el corazón golpeaba tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Lucía, puedes detenerte, no lo has lastimado gravemente. Puedes reparar lo que hiciste, si quieres. No, no se puede reparar, negó ella con la cabeza. Solo se puede aceptar, y seguir adelante, de alguna forma. No, interrumpió Alejandro, con la voz quebrada. Seguir adelante no significa seguir haciendo daño. Seguir adelante es aprender a vivir sin convertirte en un monstruo. Lucía lo miró como si fuera la primera vez que de verdad escuchaba esas palabras. ¿Aún crees en algo, bello?, preguntó. Alejandro no respondió, solo la miró, largo y con un dolor hondo. Ya no lo sé, susurró. Pero no puedo verte, desaparecer así en el odio. Lucía se sentó, ocultando el rostro entre las manos. Su voz salió entrecortada. ¿Qué vas a hacer? ¿Delatarme? ¿Llevarme a la policía? Alejandro fue hacia la puerta, pero no la abrió. Se quedó allí, de espaldas a ella. No lo sé, respondió con los ojos cerrados. Necesito pensar. Y yo, dijo Lucía detrás de él, si tuviera que repetirlo todo. Lo haría igual.
Alejandro no respondió. Salió al pasillo, bajó las escaleras y se sentó en el sofá. Esa noche, no durmió. En la oscuridad, escuchó los pasos suaves de Lucía por la casa, su movimiento en la cocina, el sonido del agua. No fue al bosque, no dijo nada más. Pero el silencio ya no era paz. Era la espera tensa de una gran pregunta. ¿Elegirá él lo correcto, o lo que le queda? Alejandro salió de casa al amanecer, sin decir palabra. El cielo estaba cubierto, nubes grises se extendían por el camino hacia el pueblo. Un viento frío soplaba entre los árboles, arrastrando un sonido hueco como el suspiro de fantasmas mudos. Condujo despacio, sin un destino claro. Cada semáforo, cada cuesta, cada cruce se desdibujaban en su mente aturdida. En el bolsillo de su chaqueta, la memoria USB pesaba como una piedra. Contenía todos los videos, audios y notas de Lucía. Llegó al Parque Central de Zaragoza a las 8:30 de la mañana. Ese lugar había sido su sitio de citas en los primeros días de amor, cuando Lucía reía, con el rostro radiante y los ojos brillantes como si nunca hubiera conocido la oscuridad. Ahora, todo era distinto. Se sentó en una banca junto a una fuente vacía. Cerca, un grupo de adolescentes se reunía. Un niño pequeño, delgado, con gafas, fue empujado al suelo por tres más grandes. Cayeron sus libros, su mochila se abrió. El niño lloró. Alejandro apretó los puños, con intención de levantarse. Pero nadie dijo nada. Los adultos que pasaban giraban la cara. Una mujer que paseaba a su perro miró de reojo y siguió caminando. Nadie intervino. Nadie vio en eso una urgencia. Los tres agresores se alejaron riendo, como si nada. El niño se levantó solo, recogió sus cosas. No pidió ayuda. No llamó a nadie. Alejandro permaneció sentado. Una rabia le subía por dentro, no contra alguien específico, sino contra esa indiferencia densa, helada, como una muralla de piedra. Una sensación familiar, muy parecida a lo que Lucía decía. Nadie alzó la voz. Nadie hizo nada. Recordó las palabras de Carmen. Lucía gritó. Pero todos temían involucrarse. Recordó la forma en que Esteban sospechó, pero no preguntó. Recordó su propia manera de callar, noche tras noche, por miedo, por esperanza, por no querer ver la verdad. Se vio a sí mismo en esas personas que pasaban de largo frente al niño acosado. Había creído que era un hombre bueno. Pero ser bueno no significa nada si uno se queda quieto. Y entonces se vio, con toda su debilidad, su confusión, su duda. Sentado en medio de una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado. Lucía había hecho algo imperdonable. Pero quizás, solo era el resultado final de una cadena de abandono, desprecio y silencios. Metió la mano en el bolsillo y sacó la USB. Era pequeña, pero contenía todo, la prueba para condenarla, y también la explicación de por qué llegó a ese extremo. Alejandro llegó frente al edificio de la Policía Provincial. 3 pisos, paredes blancas, la bandera española ondeando suavemente en el techo. En la entrada, un guardia fumaba. Se acercó, cada paso le dolía como si pisara piedras afiladas. Su respiración se hizo más pesada. En su cabeza resonaba la voz de Lucía. Si la ley no protege a los débiles, yo escribiré la mía. Se detuvo en el escalón. Apretó la USB. La puerta de cristal reflejaba su rostro cansado, preocupado, y sobre todo, una turbulencia ética imposible de borrar. Unos pasos más y no habría retorno. Lucía sería arrestada. Su vida y la de él se desmoronarían. Pero si no la denunciaba, Gaspar podía morir. O peor, nadie sabría nunca, y Lucía podría continuar. Tal vez con otro. Alejandro se giró, miró la ciudad. Los coches pasaban, la gente cruzaba, los comercios abrían, los niños entraban al colegio. Todo seguía como si el mundo no estuviera roto por dentro. Una voz lo sacó de sus pensamientos. ¿Necesita ayuda?, preguntó un agente joven, acercándose con expresión seria. Alejandro abrió la boca, pero no salió palabra.
Miró al policía, luego a la USB en su mano. Una imagen cruzó su mente. Lucía, en su vestido blanco sencillo, el día de su boda. Ella había dicho, quiero que nuestra casa sea un lugar donde pueda ser yo misma. Y ahora, ¿quién era ese yo? Alejandro asintió con la cabeza, levemente. No, solo pasaba por aquí. Está bien, que tenga buen día. Él dio la vuelta, bajó los escalones. El viento sopló con fuerza en su cuello, helado como una mano tocando hueso. Alejandro no sabía qué estaba haciendo. Solo sabía que cada paso que daba pesaba como una pregunta sin respuesta. No volvió a casa de inmediato. Fue a la biblioteca provincial, pidió una sala con computadora, inició sesión en su correo. Abrió la bandeja de entrada, escribió el destinatario. javier.casillas@derechoshumanos.org. Un abogado de derechos humanos en Madrid, mencionado por Sergio. Un hombre que trabajaba con casos de injusticia, violencia y ética en educación. Subió la USB al drive y comenzó a escribir. Esto es toda la evidencia de una detención ilegal. Pero también es la prueba de una tragedia que esta sociedad nunca quiso ver. No envió el correo, no en ese momento. Miró la pantalla. Su mano flotaba sobre el ratón. Lucía no era inocente, pero tampoco estaba loca. Solo estaba demasiado consciente, demasiado herida, demasiado sola. Alejandro sabía que para la ley, Lucía era culpable. Pero para su corazón, había otra verdad más grande. Lucía había sido abandonada mucho antes de hacer lo que hizo. Guardó el correo como borrador. Luego se levantó. En el camino de regreso, pasó por la antigua panadería donde Lucía había trabajado cuando se casaron. La dueña, doña Pilar, lo reconoció enseguida, lo saludó con alegría. ¿Hoy vienes solo?, preguntó. Sí, solo estaba dando una vuelta. ¿Y Lucía? ¿Cómo está? Hace tiempo que no pasa por aquí. Ella, está bien, respondió Alejandro, sin saber si era verdad o mentira. Doña Pilar le dio un panecillo de leche envuelto con cuidado. Llévaselo. Siempre fue su favorito. Alejandro le dio las gracias, tomó el pan y volvió al auto. Miró el pequeño pan dulce, tan simple, tan inocente. Y sin embargo, en ese momento, le pareció una herida abierta. Cuando él regresó, Lucía estaba sentada en el sofá, sin encender la luz, sin música, solo mirando hacia el bosque como de costumbre. No le preguntó a dónde había ido. Él no le preguntó en qué pensaba. Alejandro dejó el panecillo sobre la mesa. ¿Todavía te gusta esto? Lucía lo miró. En su mirada no había odio, ni remordimiento. Solo un cansancio absoluto. Sí, respondió, pero ya no tengo hambre. Alejandro se sentó a su lado, por primera vez después de muchas noches. Se quedaron en silencio, dos sombras, dos mundos que alguna vez se cruzaron y ahora seguían en paralelo, como caminos sin intersección. Cayó la noche. El bosque detrás de la casa seguía oscuro como tinta. Y en medio de esa oscuridad, Alejandro comprendió, no podía seguir callando. Pero tampoco podía empujar a Lucía al abismo de inmediato. Necesitaba tiempo, ella también, y el hombre en el bosque. Necesitaba seguir con vida. Alejandro cerró los ojos, respiró hondo. Por primera vez desde que todo empezó, ya no temblaba. Solo quedaba un frío que se había convertido en una piedra en el pecho. Mañana haría algo, no para salvar a Lucía, sino para salvarse a sí mismo de la complicidad. A la mañana siguiente, Alejandro se levantó temprano, preparó café como de costumbre, pero esta vez con un cambio evidente en la mirada. Ya no había temblor, ni duda. Solo una determinación pesada como una losa. No podía permitir que Lucía se hundiera más. Lucía bajó las escaleras, con el cabello suelto y un suéter fino mal puesto. Al verlo sentado a la mesa, con un sobre blanco bajo la mano, preguntó con voz ronca. ¿Qué pasa? He enviado los videos, documentos y una explicación. A un abogado de derechos humanos en Madrid, dijo Alejandro. Se llama Javier Casillas. Lucía se quedó inmóvil. Sus ojos parpadearon,
pero su rostro no mostró la expresión que él esperaba. Solo preguntó, ¿elegiste ese camino? Ya no puedo quedarme inmóvil, Lucía. Ella se sentó frente a él. ¿Estás entregándome? No, Alejandro negó, con la voz ronca. Te estoy poniendo en un camino donde no te ahogarás más en la venganza. Lucía soltó una risa breve y cortante. ¿Crees que un abogado me salvará? No respondió, pero la verdad sí puede. El mundo no quiere verdad, murmuró ella. El mundo solo quiere orden. Alejandro extendió su mano y rozó la de ella. Entonces sé tú quien rompa ese orden, pero hazlo bien. Lucía retiró la mano. Él sigue vivo, sigue respirando, sigue encerrado. Entonces, ¿qué hago ahora? Alejandro se levantó, fue al perchero y tomó una carpeta impresa. Vamos a la comisaría, confesarás, pero con un abogado a tu lado. Con pruebas, con toda la verdad, tú serás dueña de tu historia. No dejarás que nadie la distorsione. Lucía no respondió, otra vez, solo silencio. Él no insistió, le sirvió más té, y esperó. Finalmente, ella habló, con una voz que parecía llegar desde el fondo de un pozo. No sé por dónde empezar. Alejandro sonrió con tristeza. Desde donde caíste. 2 días después, estaban sentados en la oficina del abogado Javier Casillas. Era un despacho pequeño pero ordenado, con paredes decoradas con carteles sobre derechos humanos y justicia educativa. Javier, un hombre de unos 50 años, cabello entrecano y mirada aguda, escuchó durante más de 1 hora mientras Lucía lo contaba todo. No la interrumpió, no la juzgó. Cuando terminó, el silencio se mantuvo unos minutos. Has mantenido tu lucidez durante todo esto, dijo Javier en voz baja. Y eso es prueba de que puedes recuperarte. Pero también es lo que impide que la justicia lo ignore. Lucía levantó la cabeza. No busco clemencia. Solo quiero, no vivir un día más en la oscuridad. Javier asintió. No estarás sola. Iré con ustedes a la comisaría. También enviaré todas las pruebas de las faltas de Gaspar Roldán a la prensa, pero de forma controlada. ¿Qué cree que pasará con Lucía? Preguntó Alejandro. Javier reflexionó. Creo que será detenida provisionalmente para investigación. Pero al no haber lesiones graves, no tener antecedentes, y al cooperar plenamente, no enfrentará una condena grave. Lo más importante es que la historia detrás se cuente. Lucía asintió lentamente. He reescrito mi diario de estos días. Quiero dárselo. Sacó de su bolsillo una libreta vieja, de cubierta arrugada y páginas manchadas. Javier la recibió con respeto. Gracias. Protegeré esta historia. En el camino a la comisaría, Lucía iba sentada atrás, entre Alejandro y Javier. No dijo una palabra, solo miraba por la ventana, donde los árboles comenzaban a brotar con los primeros brotes de primavera. ¿Tienes miedo? Le preguntó a Alejandro. ¿De qué? De que me dejen encerrada para siempre en algún lugar frío. Alejandro miró al frente. No tengo miedo de eso. Solo temo que dejes de ser tú. ¿Y si ya no puedo volver a serlo? Entonces esperaré una nueva versión de ti. No perfecta, solo honesta. A Lucía se le llenaron los ojos de lágrimas. Eres un tonto, susurró. Alejandro le tomó la mano. No respondió. En la comisaría, Lucía entró a la sala de declaración con la espalda recta. Habló con claridad cada detalle. Cómo siguió a Gaspar, cómo planeó todo, cómo construyó la cabaña, cómo lo trasladó, cómo lo mantuvo con vida, sin violencia excesiva, sin tortura. Remarcó. No quise que muriera, quería que recordar lo que hizo y su silencio frente a tantas súplicas. El investigador, Pablo Moreno, un hombre de mediana edad, con gafas y expresión severa, preguntó. ¿Era consciente de que todo esto es ilegal desde el principio hasta el fin? Lucía asintió. Nunca pensé que fuera legal, pero pensé que era necesario. ¿Por qué? Porque si nadie ve a ese hombre como un destructor, al menos alguien debía hacerlo sentirlo. Pablo dejó de escribir. Miró a Javier, quien revisaba los archivos de Gaspar.
Ya enviamos todo al Consejo Educativo Regional, dijo Javier. Desde los documentos de notas hasta los correos internos. Y tengo al menos 2 nuevos testimonios de exalumnas afectadas por Gaspar. ¿No es usted la única víctima?, preguntó Pablo. Lucía bajó la mirada. No. Pablo se recostó en su silla y suspiró. Este caso será complejo, pero valoro mucho su sinceridad. Lucía bajó la cabeza. No dijo más. Al salir de la sala de interrogatorio, Alejandro se acercó a Lucía. Ella lo miró, con los ojos enrojecidos. Pensé que iba a derrumbarme, susurró. Pero, siento que me he quitado un peso. Porque dejaste de encarcelarte a ti misma, respondió Alejandro. Javier sonrió levemente y puso una mano sobre el hombro de Lucía. El camino que tienes por delante es largo. Pero hoy elegiste la puerta correcta. Esa misma tarde, el diario local publicó la primera noticia. Maestro reconocido condecorado a nivel regional es acusado de manipular calificaciones de alumnos por beneficio propio. Una víctima actuó por su cuenta para recuperar la justicia. El abogado Casillas confirma múltiples expedientes irregulares. Alejandro leyó la noticia mientras estaba sentado junto a Lucía en la sala de espera de la comisaría. Ella acababa de firmar la última declaración. Se preveía que obtendría libertad provisional durante el proceso de investigación, gracias a su cooperación y a las circunstancias especiales. Lucía cerró los ojos y apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez en muchos años susurró, no me siento un fantasma. Alejandro le apretó la mano suavemente. Y esto apenas es el primer paso. Tan solo 2 días después de la confesión de Lucía, la historia se viralizó en redes sociales. Lo que parecía un caso personal se convirtió en un punto de inflexión del mes. Veterano docente abusa de su poder. Víctima devuelve la justicia de la forma más inesperada. El noticiero nocturno de RTV abrió con imágenes de Gaspar Roldán, siendo ingresado al hospital en estado de agotamiento y con alteraciones mentales, aunque sin riesgo vital. Los médicos confirmaron. No fue torturado, no presentaba lesiones graves, solo signos de desnutrición y trastorno severo de ansiedad. La policía verificó. Fue llevado al bosque bajo efecto de somníferos y retenido en una tienda improvisada durante 29 días. Nadie denunció su desaparición, ya que Gaspar vivía solo, se había jubilado anticipadamente 3 años antes y tenía poco contacto social. Al despertar, Gaspar lloró, pero no dijo una sola palabra. Su abogada de oficio, una mujer llamada Silvia Ramírez, confirmó. Él nunca ha negado las faltas cometidas en el pasado, pero tampoco ha mostrado arrepentimiento. El caso provocó un efecto dominó. 2 antiguos alumnos más, Julián Ríos y Elena Montero, presentaron denuncias. Relataron cómo fueron excluidos de las listas de becas sin ninguna explicación. Aportaron incluso correos internos como evidencia. La opinión pública estalló. El Departamento de Educación de Aragón convocó una rueda de prensa de urgencia. Nos comprometemos a revisar todos los expedientes de becas del período 2009 a 2012, en especial los vinculados al profesor Gaspar Roldán, declaró el portavoz del ministerio. Lucía vio la rueda de prensa desde el sofá, con las manos sobre las piernas, la mirada fija. Alejandro le llevó una taza de té y se sentó a su lado. Creo que todo esto será olvidado, murmuró ella. No respondió Alejandro. Lo recordarán porque tú los obligaste a recordar. Lucía permaneció en silencio. Si no hubieras estado tú, quizás habría llegado más lejos. No me habría detenido. Él le puso la mano sobre el hombro. Y si no hubieras estado tú, yo seguiría siendo alguien que observa desde fuera de la verdad. Ella lo miró. Por primera vez en muchos meses, sus ojos no estaban cargados de oscuridad. Entonces, ¿qué somos, después de todo esto? Alejandro sonrió. 2 personas que se perdieron, pero tuvieron la suerte de encontrarse antes de que fuera demasiado tarde. Lucía fue puesta bajo arresto domiciliario durante la investigación. Cada semana, se reunía con una terapeuta asignada por la comisaría.
Laura Benítez, una mujer de poco más de 30 años, aguda y estricta. En la primera sesión, Lucía no dijo una palabra durante 15 minutos. ¿Cree que necesita ayuda?, preguntó Laura. No respondió Lucía, con la mirada fija. Solo necesito que me crean. Laura anotó unas líneas. Entonces empecemos desde ahí. En las sesiones siguientes, Lucía fue contando poco a poco. La sensación de traición, el aislamiento prolongado, el frío en el pecho que no desaparecía, como un invierno eterno. Laura no intentaba sanar de inmediato. Solo escuchaba, jugaba su rol, desatar los nudos. Una tarde, Lucía dijo: pensé que era fuerte, pero no lo era, solo me endurecí. Laura asintió. Endurecerse no es sanar, es protegerse. Pero luego esa coraza me empezó a asfixiar, susurró Lucía. Ya no estás sola, dijo Laura con suavidad. Lucía guardó silencio, luego asintió. 3 meses después, el tribunal dictó sentencia. Lucía Campos no representaba un peligro para la sociedad. No fue condenada penalmente por haberse entregado voluntariamente, no causar daño grave, haber colaborado con la investigación, tener antecedentes claros de depresión, y no haber tenido intención de matar. La sentencia fue: libertad vigilada, tratamiento psicológico obligatorio y trabajo comunitario durante 2 años. Fuera de la sala, decenas de personas esperaban. No para protestar, sino para brindar apoyo. Eran padres, exalumnos, defensores de la justicia educativa. Una mujer se acercó, con un pañuelo en la mano, visiblemente emocionada. A mi hija la dejaron fuera por no enviar todos los papeles, pero todos sabíamos por qué. Usted hizo lo que nosotros no nos atrevimos. Lucía no respondió, pero las lágrimas brotaron sin control. Alejandro le apretó la mano. Ya te han escuchado. Ella asintió, por primera vez, no por rabia, sino por alivio. Gaspar Roldán fue ingresado a un hospital psiquiátrico civil. El Consejo de Educación le retiró oficialmente todos sus reconocimientos y condecoraciones. La investigación interna llevó a la suspensión de 3 funcionarios por complicidad. La prensa lo llamó el terremoto educativo de la década. En una entrevista especial, Javier Casillas declaró con firmeza: Lucía Campos no es una heroína, pero nos obligó a mirar de frente heridas que el sistema llevaba años escondiendo bajo la alfombra. Lucía decidió retirarse de los medios. Vivía en silencio, asistía puntualmente a sus sesiones de terapia y comenzó a escribir, no un diario de odio, sino un pequeño libro dedicado a los estudiantes de escasos recursos. Una mañana, al final del verano, le dijo a Alejandro: quiero volver a enseñar, no por dinero, no para redimirme, sino porque, si quiero sanar, tengo que empezar justo desde el lugar donde una vez me aplastaron. Él la miró, con el corazón lleno de orgullo. ¿Cómo vas a llamar a esa clase?, preguntó. Lucía miró hacia el bosque. Ese lugar que antes fue pura oscuridad, ahora dejaba pasar la luz entre las hojas, iluminando el suelo cálido. La llamaré Clase Esperanza, respondió. Clase Esperanza abrió su primer curso en una casa de cultura rural, a unos 15 kilómetros de Zaragoza, con 8 niños, la mayoría hijos de trabajadores migrantes. Cada uno tenía su propia historia: falta de libros, negligencia de docentes, o simplemente haber sido etiquetado como incapaz. Lucía preparaba sus planes de clase a mano, usando lo que había aprendido en sus años universitarios inconclusos. Colgó una pequeña pizarra blanca donde escribió la frase: no podemos corregir el pasado, pero sí podemos reescribir el futuro. Carmen, una amiga de la juventud de Lucía, llegó una tarde, de pie en la puerta con una canasta de pan. Escuché sobre la clase, dijo. ¿Puedo ayudarte? Lucía sonrió y la abrazó. Antes pensaba que tenía que hacerlo todo sola. Pero ahora entiendo, la esperanza necesita muchas manos. Alejandro llegó al final del día, se sentó al fondo del aula, y observó a Lucía explicar cómo la literatura usa la metáfora para reflejar el dolor. En su mirada ya no había peso, solo luz.
Cuando los alumnos se fueron, un niño regresó y preguntó: «Profe, ¿por qué le puso Esperanza?». Lucía se agachó, lo miró a los ojos y respondió: «Porque yo alguna vez no tuve esperanza. Pero alguien me la devolvió». Alejandro, de pie afuera, escuchó la respuesta con los ojos húmedos. Se tomaron de la mano mientras los niños desaparecían en la distancia, y el sol se ponía detrás de las montañas. «Ese lugar que fue el más oscuro de mi vida», susurró Lucía, «tú lo convertiste en un lugar de luz». Alejandro no dijo nada, solo le apretó la mano. El viento sopló suavemente, trayendo consigo el aroma de los primeros jazmines de la temporada. El bosque ya no era oscuridad. Era un comienzo. Esta historia es un recordatorio poderoso de que la justicia no debe construirse con odio. El silencio de la sociedad ante la injusticia puede empujar a las personas a la desesperación y a actos extremos. Pero, en lugar de venganza, sanar y transformar a través de la verdad, el coraje y la humanidad es el camino correcto. Perdonar no borra los errores, pero ayuda a quienes han sido heridos a reencontrarse consigo mismos. Escucha, actúa, y nunca dejes que quienes son más vulnerables luchen solos por lo que es justo. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.